¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción, día de análisis y también día de previa. ¿Por qué no? Vamos a hablar un poquito de lo que se nos viene mañana, día sábado. Para algunos será domingo, para otros será sábado, depende del país de donde nos estén mirando. Como siempre, le mandamos un saludo a todos los sudamericanos que los queremos mucho. Y en este caso tenemos un amistoso preparativo para lo que se viene en enero, que va a arrancar de vuelta a las eliminatorias. Se va a definir quiénes van a ir al Mundial de Qatar 2022. Y tenemos dos selecciones en el amistoso de este sábado que tienen chances matemáticas de clasificarse al Mundial. Y el fútbol es increíble y siempre te da chances y todo es posible. Por lo tanto, son dos selecciones que tienen la posibilidad de ir a Qatar 2022 y tienen también con qué ir a Qatar 2022. Ambas selecciones tienen un buen equipo. Si bien es cierto que Chile tiene jugadores de más renombre, también hay que decir que El Salvador viene con una selección que de a poquito empiezan a asomar algunas joyitas, y de hecho el día de hoy traemos una de ellas, que es Eric Calvillo, un mediocampista que debutó el otro día en el amistoso que empató El Salvador frente a Ecuador 1-1, que estuvimos acá en el canal analizándolo y reaccionándolo. Y en este caso vamos a hacer una reacción al jugador Eric Calvillo, más o menos de qué juega, dónde lo vemos más cómodo y por qué traigo a este futbolista, porque es uno de los que más me sorprendió de esta nueva camada, digamos. Tiene 23 años Calvillo, no es un juvenil de 18, pero está haciendo sus primeros pasos en la selección mayor. Es uno de los jugadores que integra o encabeza el recambio de esta selección salvadoreña, que para mí, lo digo hoy, miren, lo digo hoy 10 de diciembre de 2021, para mí El Salvador dentro de 1 o 2 años yo la veo como una selección con un buen nivel de juego. Con un buen nivel de juego, la veo como una selección competitiva porque tiene una camada muy buena abajo que está asomando de a poquito. Estamos hablando de los Enrico Dueñas, Tamacás también por la banda. Es un jugador que, si bien no tiene, vuelvo a repetirlo, 18 años, es joven todavía, tiene juventud ahí también. Lo veo muy bien a este señor, a Eric Calvillo. Así que vamos a ir viendo de a poquito todas las joyitas que hay en lo que es CONCACAF, porque también cubrimos esa parte del continente. Y bueno, y como no, vamos a arrancar con la reacción. Obviamente el día sábado, como les dije en el canal, minutos después del partido o quizás al otro día, pueden venir al canal a disfrutar del análisis del amistoso entre El Salvador y Chile, que son preparatorios, así que no se lo tomen a flor de piel, quédense tranquilos, son para probar jugadores. De hecho, ni Chile ni El Salvador llevaron sus selecciones A. En algunos casos hasta pudieron llevar la selección C, porque se sigue compitiendo en las diferentes ligas, entonces es complicado llevar jugadores. Entonces Hugo Pérez, Lazarte van a probar futbolistas. Así que ahora sí, se me suscriben al canal, activan la campanita y como no, vamos a darle play a lo que son las mejores jugadas de Eric Calvillo. Van a tener el canal de Universo Es, que es Universo de CF Fantasy, son de los canales de El Salvador, de donde sacamos los videos para poder reaccionarlos y bueno, y ver el nivel de juego de los diferentes futbolistas, de las joyitas, digamos, que tienen estas selecciones. Así que, bueno, en este caso lo vemos tirando un pase filtrado y un golazo. Es un muy lindo gol, hay que decir las cosas como son. Y una de las características esenciales, ya aclarado esto de que el canal de Universo va a estar acá abajo, en el primer comentario fijado, una de las claves y una de las características esenciales de este mediocampista interior, porque está bien, el otro día contra Ecuador jugó por la banda derecha, más tirado a hacer el carril, y yo lo siento más cómodo en el mediocampo. Si bien es cierto, lo tengo que aclarar. Acá miren cómo anticipa, está muy bien la anticipación que hace acá, jugando por la banda izquierda en este caso, muy bien. Si bien es cierto, vuelvo a repetirlo, que está jugando por las bandas últimamente, yo lo veo más cómodo y siento que su posición natural donde mejor se sienta, que miren el pase que acaba de meter, es increíble. La visión y el panorama que tiene en la cabeza el señor Calvillo no tiene nombre. Y bueno, acá también recuperando, bajando a recuperar la pelota. Vuelvo a repetirlo, yo lo noto más cómodo como interior, como un doble 5. Un 5 tapón abajo, y yo lo veo más como un doble 5, como un jugador más suelto, con más juego que recuperación, porque de hecho el otro día frente a Ecuador
de 26 pases hizo 20 bien, o sea, tuvo un 78% de efectividad. Es normal en un 5 tener esos números, se está adaptando, recordemos. Y yo lo veo en un porcentaje de un 90% de efectividad en pases siempre en los partidos que juega. Y la verdad es que una de las cosas que más me gusta de este futbolista es porque es el tipo de jugador que más disfruto verlo jugar. El jugador que se para en la mitad de la cancha, que le das la pelota y que casi con los ojos cerrados te mete los pases filtrados que estamos viendo, por ejemplo. Es el típico futbolista que agarra la pelota en el medio y mete un pase que vos no viste con la cámara desde arriba. O sea, imagínense la visión de juego que tiene Calvillo, que hace pases que nosotros no vemos y por lo general llegan a destino. O sea, son pases que terminan siendo efectivos, son cambios de frente que sirven y además facilitan el juego, o sea, que sea más rápido. Y si bien no es un jugador lento, tiene una capacidad de ver más allá de la jugada que lo termina transformando en un jugador rápido. Entonces son cosas que van contribuyendo a tener un estilo de juego muy marcado, como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que ni siquiera es comparación, pero más que nada para que tomen dimensión de el estilo de juego que lleva este señor, este muchachito de 23 años. Es un estilo de Toni Kroos, un estilo... ¿Cómo te lo puedo marcar también con otro futbolista que quizás no sea tan de allá? Me animaría a decir que puede ser un Rodrigo de Paul, una cosa así acá en Argentina. Hay muchos futbolistas con los que se lo puede relacionar a este chico, si bien es verdad que Rodrigo de Paul quizás es más físico. Tiene vuelvo a repetirlo, un estilo de juego que lo hace muy vistoso. A la vista es muy, muy lindo de ver, muy lindo de disfrutar. Y justamente es una de las reacciones que, vuelvo a repetir, más disfruto. Porque son de los pases filtrados, de la salida limpia de abajo, de ocupar los espacios. Es un jugador exquisito, digamos. Es un jugador que no existe. O sea que hay pocos en el mundo del fútbol. Es complicado ver a un futbolista que te meta esos pases filtrados y casi siempre los haga bien. Y que no se pierda dentro de la cancha. Porque a veces vemos a los mediocampistas que más de uno se pierde dentro de la cancha por momentos. Son laguneros. Y en este caso Calvillo no es así. Calvillo tiene claro el panorama y siempre filtra el pase a un compañero. Esos pases que rompen líneas son los pases denominados rompelíneas, que son muy buenos para poder romper con el esquema rival. El rival, una vez que le rompes una línea, me hice mierda la mano, pegándole fuerte. El rival, una vez que rompes una línea, como que se empieza a desacomodar y tiene que volver rápido para atrás. Y bueno, esta es una de las características esenciales de Calvillo: tirar pases filtrados, buscar siempre el rival que está... el compañero que está libre. No tirar un pase complicado a un futbolista para complicar a tu compañero. No. Es un pase a un jugador que esté solo, a un compañero que esté solo. Y esa es una de las características esenciales que, por supuesto, a medida que vaya pasando el tiempo vamos a tener mejores jugadas para reaccionar. Me hubiese encantado ver un gol de afuera del área porque también patea muy bien. Pero bueno, de a poquito van a llegar ese tipo de jugadas y por supuesto hay más jugadas por hacer. Así que si quieren la segunda parte del señor Eric Calvillo, lo tienen que dejar acá abajo en los comentarios. Y también si quieren ver a otra joyita salvadoreña, nos lo dejan ahí también y con gusto lo vamos a hacer. Así que veremos qué pasa el día sábado entre El Salvador y Chile en el amistoso internacional que vamos a tener. Recuerden que después de ese partido, probablemente en lo que queda de diciembre y enero hasta llegar a lo que van a ser las eliminatorias y los partidos finales de las eliminatorias, vamos a empezar a sacar videos sobre qué necesita cada selección para poder llegar al Mundial. Así cada uno de los sudamericanos, y obviamente cuando digo sudamericanos hablo de todo el continente, porque bueno, ya quedó como Sudamérica, entonces sudamericanos, somos todos ahí, estamos incluidos todos en la misma comunidad. A medida que vayan pasando los días, vamos a sacar ese tipo de videos para que cada uno pueda sacar cuentas y decir, bueno, necesitamos esto y esto para poder llegar a Qatar 2022. Ojalá llegue El Salvador, ojalá llegue Chile también a Qatar, y cómo no verlos ahí disputando con grandes selecciones europeas y estar de igual a igual. Es muy lindo ver eso en un mundial, así que ojalá llegue la selecta y ojalá llegue Chile. Un abrazo a todos, los quiero mucho, sudamericanos, gracias por estar ahí y chao.